Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. Vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y antes que todo, como es de costumbre, me gustaría tomarme estos segundos para ofrecer un cordial saludo a todos mis hermanos que están conectados y a aquellos que también van a tener la oportunidad de ver esta meditación en modo diferido. A nombre de todos los hermanos que pertenecemos al Ministerio Fe en el siglo XXI y a esta nueva iglesia evangélica de fe pentecostal, queremos decirles que nos sentimos honrados de poder estar haciendo este tipo de servicios de meditación y por supuesto siempre orando e implorando al Señor que a través de nuestras vidas podamos ser de mucha bendición a nuestros hermanos que tienen la oportunidad de escucharnos. Que estas palabras puedan ser palabras de mucha edificación para sus vidas. En el día de hoy vamos a meditar en un tema que hemos titulado Cuando la concupiscencia gobierna el alma. Y para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, del versículo 12 al versículo 15, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Bien, vamos de inmediato entonces a orar al Señor para pedir a Dios por su dirección. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que usted tiene puesta delante de nosotros, una palabra muy hermosa que ha salido de tu boca, Padre amado, y Señor bendito, queremos disfrutar, queremos comer, queremos ser alimentados, queremos ser fortalecidos con esta palabra. Señor, y entendemos que tu palabra es poderosa para producir mucha fe en nuestras vidas y fortalecer nuestro caminar, Señor amado, en esta tierra. Quienes podemos oponernos somos nosotros. Y por eso es que te pedimos, Señor amado, por nuestras vidas, para que no haya ningún tipo de obstáculo en nuestras vidas personales, de tal manera, Padre bendito, que podamos recepcionar tu palabra como tú deseas que lo hagamos. Señor amado, tu Santo Espíritu trabaje con poder en cada corazón. Y también aprovecho, Padre amado, de pedir por aquellos hermanos que se encuentran en esa lista que regularmente visitamos en oración, Dios mío, para que tú derrames de tu poder y tu gracia sobre aquellos hermanos, entregándoles ya sea esa gracia para sobrellevar, Dios mío, toda esta situación de enfermedad o problemas, Señor, que ellos tienen, como así también tu gracia maravillosa provea el poder necesario para sanar o sacar aquellos obstáculos que nuestros hermanos tienen y que les afligen en esta hora. Todo te lo rogamos, Señor amado, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Bien, la palabra que tenemos en este día es una palabra muy hermosa y sin duda muy conocida por usted, ¿ya? Así es que estoy seguro que en más de alguna oportunidad usted ha escuchado o se ha detenido a leer este pasaje que es muy precioso y que yo le recomiendo, mi amado hermano, mi amada hermana, que por favor en su casa este pasaje usted lo medite, pero muy bien, porque aquí Santiago enseña algo maravilloso. Lo primero que tenemos que recordar es que Santiago aquí le está escribiendo esta carta a hermanos que están en la dispersión, es decir, hermanos que producto de la persecución que se inició contra el Evangelio de Jesucristo, comienzan a arrancar del lugar donde ellos vivían y se van a otros lugares, a otros países. Y él escribe esta carta a esos hermanos. Y por el tenor de esta carta, esos hermanos están sufriendo, están siendo vulnerables, porque muchas veces cuando uno va como extranjero a otro país, hay situaciones, mis hermanos, que hacen que uno se sienta vulnerable. Y por eso la recomendación siempre es de parte del Señor que nosotros los cristianos tenemos que ser cariñosos, ¿ya? Tenemos que ser amantes de aquellos que son extranjeros en la tierra donde nosotros vivimos. Pero en esta situación acá, estos hermanos estaban en un estado de vulnerabilidad, siendo oprimidos, siendo maltratados, siendo aprovechados, abusados. Hay un montón de cosas que Santiago enumera en esta carta. Y por esa razón es que en los versículos 2 al 4, y eso ya nosotros lo vimos, él les habla de pruebas externas. La opresión hacia sus vidas eran pruebas, ¿ya? Y él les dice que ellos tienen que soportar aquellas pruebas porque esas pruebas finalmente generan paciencia, ¿ya? Y aquí, mis hermanos, Santiago utiliza palabras justamente que son las que utiliza también en este pasaje del versículo 2 al 4, ¿ya? Por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y esa palabra soporta es la misma palabra que él utiliza en el versículo 4 como paciencia, ¿ya? Entonces, la paciencia, mi hermano, tiene que ver con la capacidad que usted y yo tenemos que sufrir, que tenemos que tener para sufrir por largo tiempo, ¿ya? Somos capaces de permanecer bajo sufrimiento por largo tiempo. Eso es ser paciente. También hay otra dimensión de la paciencia que tiene que ver con la capacidad de no airarse, de mantenerse sin airarse por largo tiempo. Eso también es ser paciente. Aunque vengan situaciones difíciles, pero soy capaz de no airarme, en mi vida no se genera ira. Soy una persona mansa, paciencia. Y aquí también Santiago nos habla de otra dimensión que tiene que ver con la capacidad de resistir la tentación, de mantenerse sin caer en tentación por largo tiempo, ¿ya? Y por eso que dice, bienaventurado el varón que soporta, y esa palabra soporta es la misma palabra que se utiliza como paciencia, la tentación. Y la palabra tentación es la misma palabra que se utiliza en el versículo 2 como cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, mis hermanos, aquí Santiago está mirando dos cosas. Por eso que es muy bonito cómo se traduce en la Biblia Reina y Valera. Porque está mirando primero la opresión que están recibiendo los hermanos, ¿ya? Y a eso es un tipo de prueba externa a lo que Santiago se está refiriendo, ¿ya? Cuando viene una prueba externa, ¿ya? Pero también hay un tipo de prueba interna que aquí se le llama tentación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque toda causa tiene un efecto. Y por ejemplo, si alguien a usted
lo maltrata, ¿ya? Y le dice palabras hirientes, o nos dicen palabras hirientes, lo natural es que se genere una respuesta de la misma manera. O sea, es decir, que nosotros sintamos en nuestro interior de responderle de la misma manera, con palabras hirientes. Entonces, hay una causa externa que genera un efecto interno y nosotros somos tentados a ofrecer esa respuesta interna. Y aquí Santiago está diciendo que eso es tentación. Y por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y esta palabra prueba es la misma que se utiliza, ¿no es cierto?, en el versículo 4, cuando dice, en el versículo 3, cuando dice, sabiendo que la prueba, ¿ya?, de vuestra fe produce paciencia. Es la misma palabra, ¿ya?, original. Se está refiriendo a lo mismo, se refiere a la examinación, sabiendo que esa examinación recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Y esto es importante, mi hermano, porque aquí nos está diciendo Santiago que cuando usted y yo nos encontramos en tentación y somos capaces de resistir la tentación, de soportar la tentación, entonces dice que somos personas dichosas, somos personas florecientes, somos personas, mis hermanos, felices. ¿Por qué? Porque el resistir la tentación es una evidencia, mi hermano, de que hay vida operando en usted. ¿Ya? Hermanos queridos, recuerden ustedes que la palabra del Señor habla de vida. En nuestro idioma existe una sola palabra para la palabra vida, pero en el idioma griego existen dos palabras. Una es la palabra bios, que tiene que ver con toda la vida biológica, la vida física, la vida material que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Pero otra es la palabra zoe. Y aquí está hablando de esa palabra, zoe, corona de vida, ¿ya? Zoe. Y esa es la vida que nosotros perdimos en el huerto del Edén. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros morimos, es porque perdimos esa vida, la vida zoe. Y esa vida zoe se encuentra solamente en Dios. No hay otra fuente. Cuando Dios viene a nuestra vida, tenemos vida zoe. ¿Ya? Cuando Dios sale de nosotros, ya no hay vida zoe. La vida zoe está en Dios. Por eso es que es importante que nosotros estemos unidos a Dios, porque en Dios nosotros tenemos zoe, vida, esa vida que perdimos. Entonces cuando dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, es porque el resistir la tentación, el soportar la tentación, es prueba de que la vida zoe, morando en usted, está activa, ¿ya? Hay vida zoe en usted. Dios está trabajando en su vida. Y por eso que es motivo también de gozo, de que usted y yo resistamos la tentación. Y dice que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted y yo amamos a Dios, por supuesto, es porque estamos unidos a Él y Dios está actuando en esa vida. Por eso, mi hermano, es que la vida eterna no es una vida que se va a vivir después de la muerte y cuando ya venga el Señor Jesucristo en su segunda venida y nos lleve al cielo, y esa es la vida eterna. No, la vida eterna es ahora. Ahora Dios a usted y a mí nos da vida eterna. Por eso es que Jesucristo decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna.
Y mis hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa idea de que no, más adelante, en el futuro, después de que yo muera, ahí voy a llegar a la vida eterna, porque creemos que la vida eterna es ese lugar en el cielo con Dios, donde están las moradas que Jesucristo fue a preparar para usted y para mí. Allá está la vida eterna. No, mi hermano, la vida eterna parte ahora. Ahora usted es llamado a tener vida eterna. Vida, Zoé. ¿Y quién se encarga de esa vida? El Espíritu de Dios es quien entrega esa vida a usted. Por eso es que es tan importante el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bueno, pero acá nos dice que desde el versículo 13 al versículo 15, aquí Santiago comienza a explicar cómo usted y yo llegamos a pecar, cómo se genera el pecado. Por eso que es tan importante, mi hermano, estos 3 versículos, porque aquí Santiago se mete en un tema profundo, ¿ya? Y explica lo que también el Señor Jesucristo explicaba en el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿ya? Cuando Él dice que cuando una persona, un hombre, mira a una mujer para codiciarla, dice el Señor Jesucristo, ya pecó en su mente. Solamente falta un poquito de tiempo para que eso se consuma, ¿ya? Sea consumado ese pecado, esa acción sea consumada. Lo mismo hace Santiago, explica aquello, pero lo hace de tal manera que nos entrega más luz respecto de cómo funcionamos usted y yo. Por eso es que es tan importante este pasaje. Vamos a tratar de explicarlo con la ayuda del Señor. Dice entonces, cuando alguno es tentado, es la misma palabra que utiliza como prueba en el versículo 2, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí viene la explicación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mis hermanos, lo primero que tenemos que entender, ¿ya?, cuando hablamos de tentación, es que todo parte con un pensamiento en su mente y en mi mente. Por eso que los pensamientos, la vida en los pensamientos es tan importante. La vida dentro de su mente es tan importante, ¿ya? Aparecen los pensamientos en la mente. Y los pensamientos, mis queridos hermanos y hermanas, son como, y yo siempre lo he explicado de esta manera, nuestra mente es como una olla que contiene agua y que está puesta en fuego, y cuando comienza a hervir el agua comienza, ¿no es cierto?, a moverse, a moverse, a moverse, y el vapor comienza poco a poco a subir, a subir, a subir, a subir. Pero si usted mira la superficie del agua, se va a dar cuenta cómo las burbujitas van apareciendo en forma aleatoria en esa olla de agua hirviendo, especialmente cuando está a fuego intenso y se está evaporando el agua. Empiezan las burbujitas en forma aleatoria a aparecer. Bueno, los pensamientos son como esas burbujitas en nuestra mente. Aparecen a veces sin que yo los llame. Aparecen en su mente, aparecen en mi mente, ¿ya? Y los pensamientos a veces son pensamientos buenos, como también son pensamientos malos. Pero fíjense ustedes que un pensamiento es una idea que puede provenir de otro pensamiento. Es decir, un pensamiento me puede llevar a otro pensamiento, porque así actúa la mente. O de la nada surge un pensamiento, ¿ya? Pero los pensamientos, mis hermanos, pueden provenir de otro pensamiento, pueden provenir de un deseo, ¿ya? Pueden ser producto de una imagen que yo estoy mirando y que genera una serie de pensamientos dentro de mi mente, o también recuerdos, mi hermano. Incluso cosas del pasado que hemos vivido vienen a veces a nuestra mente y generan
pensamientos, ¿ya? Y aparecen en nuestra mente. O cosas del futuro, por ejemplo, una imagen que usted proyecta en el futuro, a lo mejor cómo usted se ve o cosas que le gustaría a usted hacer. Son pensamientos que vienen y una vez se detienen y de la nada a veces uno dice, me gustaría hacer esto o podría hacer esto otro. Pero normalmente nuestra mente también tiene un mecanismo que hace que la mente ya sea se enfoque en determinado pensamiento, es decir, en una de esas burbujitas, toma una burbujita y se enfoca, o simplemente ese mismo mecanismo permite que uno deseche los pensamientos, ¿ya? Hay algo que también es importante que expliquemos aquí, mi hermano, y tiene que ver con que un pensamiento, por muy malo que sea, que está en su mente, ¿ya? Por muy sucio que a usted le parezca, ese pensamiento, mi querido hermano, querida hermana, no es pecado en sí mismo, no constituye pecado en sí mismo, ¿ya? Y a veces, mi hermano, esto no se explica bien en las iglesias. Se lo digo por experiencia. Y muchas veces hay juventud que mientras comienza a desarrollarse, empieza a, vivir ese periodo de desarrollo y empieza a sentir cómo vienen pensamientos y a veces pensamientos sucios. Y ellos piensan que por ese pensamiento están pecando y sufren, mi hermano, y se encuentran sucios, indignos y por lo tanto a veces entran en un estado de sufrimiento que les hace apartarse de Dios porque no se encuentran dignos de Dios, porque soy lleno de pensamientos malos. Querido joven, querida señorita, un pensamiento malo, por muy sucio que sea, no constituye pecado en sí mismo. Es neutro. Como también un pensamiento bueno tampoco constituye virtud en sí mismo, ¿ya? Una buena intención tampoco es una virtud en sí misma. Por eso que hay un dicho que yo aprendí hace muchos años y que se repite mucho en Chile. No sé si en otras realidades, en otros países se dirá, pero en Chile muchas veces se dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, buenos pensamientos, pero no constituyen virtud, ¿ya? Así que los pensamientos son neutros, mi hermano. Por supuesto que la Biblia nos recomienda que nuestra mente vaya siendo limpia de esos pensamientos, ¿ya? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, hay una palabra muy bonita que enseña el apóstol y que dice que la palabra del Señor de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Es decir, me indica, ¿ya? Este no es un buen pensamiento. Entonces hay que sacarlo, hay que remover ese pensamiento. La palabra del Señor es la que nos ayuda a remover el pensamiento. Entonces cuando yo quiero vencer el pecado, vencer la tentación, lo primero que tengo que hacer es atacar la vida de pensamiento. ¿Y cómo? A través de la palabra. Porque la palabra me permite discernir, discriminar los pensamientos. No, este pensamiento es contrario a la palabra del Señor, fuera, ¿ya? Hay que sacarlo fuera. Pablo también enseña, y esto me gustaría que lo miráramos, porque él muestra y dice lo siguiente: él conocía la vida de los pensamientos, lo importante que era. Por eso que él normalmente hablaba de renovar la mente, que tiene que ver con ir sacando los pensamientos que pertenecen a nuestra carnalidad, ¿ya? A nuestra naturaleza pecaminosa. Y él dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, la palabra del Señor, mi hermano, ¿por qué es tan importante meditar en la palabra del Señor? Es porque la palabra del Señor permite que mi mente se llene de buenos pensamientos. Y aunque se llene de esos buenos pensamientos, en sí mismo no constituye virtud, pero lo más probable es que voy a evitar la tentación. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que decir, que un pensamiento, por muy malo que sea, no es, mis hermanos, pecado en sí mismo, como también un buen pensamiento no es virtud ni tampoco es pecado. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Ahora, la tentación, mis hermanos, tiene que ver con la concupiscencia. Los pensamientos que vienen a nuestra mente a veces se encuentran, o normalmente se encuentran, con algo que la palabra del Señor llama concupiscencia. ¿Ya? Y cuando se encuentra un pensamiento, que puede ser bueno o malo, con la concupiscencia, se genera la tentación. Por eso es que Santiago aquí está diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Ya? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí nos entrega una idea de cómo opera esto, mi hermano. Entonces, el pensamiento puede encontrarse con la concupiscencia. La concupiscencia es una palabra en el original que es epithumía, ¿ya? Que proviene del verbo epithumeo, ¿ya? Que tiene que ver con un deseo intenso, con una inclinación intensa. ¿Ya? En la escritura, el verbo epithumeo también se utiliza para expresar un deseo intenso y también bueno. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, vamos a leer esa palabra en Lucas capítulo 22, versículo 15, dice lo siguiente. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ese cuánto he deseado, bueno, ahí está expresando, se expresa con el mismo verbo, epithumeo. Es un deseo intenso que no necesariamente, o que a veces se utiliza en forma positiva, pero de la manera como lo utiliza Santiago, ¿ya? Esa palabra epithumía es para expresar una connotación negativa que tiene la concupiscencia. ¿Ya? La concupiscencia siempre tiene que ver con algo negativo, ¿ya? Con algo negativo, con una inclinación intensa que es desordenada, ¿ya? Entonces, la inclinación o este deseo desordenado, que es intenso, hace que un pensamiento, sea bueno o sea malo, se vuelva atractivo y comienza a atraerme, ¿ya? Y como digo, como la concupiscencia es una inclinación intensa y desordenada, va a generar, cuando se junta con un pensamiento, ya sea bueno o malo, que se genere atracción, ¿ya? Y entonces comienzo a ser seducido, comienzo a ser engañado, comienzo a ser atraído por este pensamiento. ¿Y por qué es desordenado?
¿Por qué esta inclinación, la concupiscencia, es una inclinación intensa y desordenada? Es desordenada, mi hermano, porque significa que nos inclina hacia algo que está fuera del orden de Dios, del orden establecido por Dios, ¿ya? Por ejemplo, la palabra del Señor me dice que yo no debo buscar la honra del hombre, pero en mi naturaleza, mi concupiscencia y su concupiscencia nos lleva, mi hermano, a buscar algo que está fuera del orden establecido. Entonces, cuando aparece un pensamiento que tiene que ver con aquello, se junta con la concupiscencia y se genera esta inclinación, la tentación, ¿ya? Pero la tentación, mi hermano, en sí misma, que tiene que ver con un pensamiento más la inclinación o la concupiscencia, en sí misma la tentación no constituye pecado tampoco, ¿ya? También esto es importante explicarlo porque muchas veces las personas son tentadas, el cristiano es tentado, los jóvenes que inician este camino son tentados y se sienten terribles de mal porque viven siendo tentados y no hayan cómo hacer desaparecer la tentación. Hermano querido, tanto un pensamiento malo, ¿ya?, sin la concupiscencia por sí solo no constituye pecado. Pero si ese pensamiento malo o bueno, ¿ya?, se junta con la concupiscencia y aparece la tentación, hermana y hermano querido, joven y señorita querida, la tentación en sí misma tampoco es pecado. Y se lo digo porque en alguna oportunidad yo pensaba aquello, hasta que hermanos antiguos nos enseñaron, o a mí por lo menos tuve la oportunidad de ser enseñado por hermanos antiguos que me aclararon: la tentación no constituye pecado en sí misma, pero sí la tentación me dice lo que está fallando dentro de mí, lo que está fallando dentro de usted. Hay algo que está faltando, hay algo que tiene que ser cubierto con vida Zoe. Por eso que la palabra del Señor dice aquí: bienaventurado, floreciente, ¿ya?, el varón, y cuando dice varón no se refiere a un hombre solamente, está hablando en términos inclusivos. Bienaventurado aquel que soporta, ¿ya?, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Va a ser coronado con vida. ¿Por qué? Porque hay algo que está faltando. Entonces, cuando viene la tentación, mis hermanos, inmediatamente eso es un signo, es una señal de que hay algo que está faltando en mi vida. E inmediatamente debo ir a las plantas del Señor y decirle: Señor, ¿por qué estoy siendo tentado de esta manera? Por eso que el Señor Jesucristo nos enseñaba a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿ya? Y entonces cuando yo voy al Señor en oración y le digo: Señor, ayúdame a evitar, saca esto para yo no seguir siendo tentado, quiero vencer la tentación, empieza, mi hermano, a ser mi vida coronada con Zoe, vida Zoe, ¿ya? Entonces, esa es la idea, mi hermano. Ahora, la concupiscencia es una inclinación nuevamente desordenada, intensa, y que tiene relación con un placer indebido, con protección egoísta de mí mismo, de mi imagen, por ejemplo. El amor propio también tiene que ver con eso, ¿ya? Está ligada a eso, al amor propio, a búsqueda de honra, a tener motivaciones que no son las indicadas o son torcidas. La concupiscencia tuerce, mi hermano, degenera, inclina, desordena, ¿ya? Eso es la concupiscencia. Es, como digo, una inclinación, un deseo intenso, desordenado. Algunos ejemplos, ¿ya?
En Génesis 3:6, yo no voy a leer con detalle aquello, pero usted puede leer aquel pasaje, pero se nos dice cuando Eva vio que el árbol era codiciable. Eso lo dice la Escritura. Es decir, ella lo que anticipó fue el placer de comer ese fruto, ¿ya? Y para ella fue codiciable, es decir, el deseo desordenado, mis hermanos, lo que hace es que ella comienza, a ser seducida, a ser atraída, ¿ya? Y a ser tentada. Ella pasaba tal vez por el jardín aquel, ¿no es cierto? Y miraba ese árbol y venía el pensamiento que introdujo ¿quién? Satanás en una conversación, ¿ya? Tienes que comer de ese árbol porque vas a ser como Dios, ¿ya? Entonces ella empezó a ser atraída poco a poco, la concupiscencia, el deseo desordenado, una inclinación fuera del orden establecido por Dios, comienza a, ¿no es cierto?, ligada a este pensamiento, a tentar a Eva, a seducirla, a atraerla. Eso es la tentación. Fue atraída por este árbol, por el fruto de este árbol. Por ejemplo, a veces nosotros podemos tener cierta reputación, usted puede tener cierta reputación entre sus vecinos, en su trabajo, en la iglesia, y de repente usted comete un error, o yo cometo un error, ¿ya? Y a raíz de que nuestra reputación puede ser dañada por este error, aparece un pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Mentir. La mentira es un arma para proteger mi reputación, ¿ya? No es muy buen arma, pero ¿cómo voy a malograr mi reputación? Yo he logrado tanto y todo el mundo me quiere, todo el mundo sabe que yo soy así, soy acá, etc. Y este error me va a hacer que yo eche todo por tierra. Voy a quedar muy mal. Y esto es lo que les pasa a todo el mundo, mi hermano. Cristianos, no cristianos, lamentablemente personas que van en el liderazgo de la iglesia, pastores, superintendentes, qué sé yo, obispos, oficiales, guías, el pensamiento inmediatamente, ¿cómo me protejo? Mentir. Se utiliza la mentira para protegerse. ¿Por qué? Porque viene la concupiscencia, una inclinación intensa, desordenada, que en este caso tiene que ver con el amor propio. El amor propio haya placer, ¿ya? Y entonces soy tentado a mentir. Y soy atraído por eso. Y empiezo a inclinarme poco a poco a mentir. Y un deseo bueno. Por ejemplo, escucho una bonita predicación donde se me habla de que debemos tener la imagen de Cristo y se nos muestra una imagen preciosa del Señor. Y entra ese pensamiento, un pensamiento bueno, pero muchas veces la concupiscencia, mi hermano, distorsiona ese pensamiento, porque es un deseo desordenado, intenso, ¿ya? Una inclinación intensa y desordenada. Se junta con este pensamiento que es bueno y lo desordena también. Y empiezo a pensar, si yo fuera así, como Cristo, qué lindo, ese ejemplo que se nos mostró. Y a lo mejor yo podría también tener honra de parte de los hombres, ¿ya? Y empieza el placer por la búsqueda de honra. Y estoy equivocado, mi hermano. Algo bueno se transforma en algo totalmente equivocado. Y soy tentado a buscar aquello. Hay ejemplos bíblicos de esto, mi hermano. De buenos pensamientos, pero que la concupiscencia los distorsiona, los desordena y termino, mi hermano, mal al final. Qué terrible. Por eso es que tenemos que cuidarnos de la concupiscencia, que está en usted y está en mí. Es un deseo intenso, una inclinación intensa, desordenada con respecto al orden establecido por Dios.
Por eso que es tan importante la palabra del Señor, porque allí nosotros aprendemos no solamente a limpiar nuestra mente de malos pensamientos, sino que además también a conocer cuál es el orden establecido por Dios, para que tengamos cuidado cuando la concupiscencia se introduce o se combina con un pensamiento y comienza entonces la tentación. Entonces dice la palabra del Señor lo siguiente en el versículo 14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y en el versículo 15 explica otra cosa. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha recibido, da a luz el pecado. La concupiscencia es como necesita a alguien para dar a luz el pecado, para tener ese hijo que es el pecado. ¿Ya? La concupiscencia es la madre, necesita un padre. ¿Para qué? Para dar a luz el pecado. Entonces, la tentación es un pensamiento más la concupiscencia. Y la tentación en sí misma no constituye pecado, ¿ya? Pero sí, la tentación nos dice a nosotros dónde está la necesidad de que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, ¿ya? Ahora, la tentación más la voluntad, mi hermano, genera el pecado. Ahí hay pecado, cuando hay tentación y además aparece la voluntad. Y dentro de la tentación, la concupiscencia no se queda tranquila, sino que involucra a la voluntad. Esa inclinación que produce la concupiscencia en nuestras vidas tiene que ver con la atracción de la voluntad. La concupiscencia no se va a quedar tranquila hasta que involucra a la voluntad, ¿ya? Y cuando involucra a la voluntad, encuentra el Padre para generar este hijo que se llama pecado. Entonces, resumiendo, la tentación tiene que ver con un pensamiento más la concupiscencia, ¿ya? No constituye pecado en sí mismo, pero cuando aparece la voluntad, es decir, el consentimiento, ahí aparece el pecado, ahí se genera el pecado. Y la concupiscencia, ¿no es cierto?, encuentra un pensamiento, genera la tentación, pero no se queda tranquila en la concupiscencia, sino que además también atrae a la voluntad, la atrae, mi hermano, hasta que la voluntad consiente, ¿ya? Y dice: voy a hacer esto. Y decide hacer lo que la concupiscencia dicta. Por eso es que Pablo dice en una parte que nosotros los cristianos tenemos que, mis hermanos, guiarnos por el Espíritu, andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Producto de lo mismo. Bueno, entonces, la voluntad, cuando, ¿no es cierto?, consciente, hay consentimiento de la voluntad frente a esta tentación generada por la misma concupiscencia, empieza entonces o decide disfrutar de la tentación y decide disfrutarla en la mente, ¿ya? Por ejemplo, Eva, cuando fue tentada, ella decide internamente comer del árbol. Fue tentada de tal manera que su voluntad consintió y ella dijo: voy a comer del árbol. Entonces, antes que ella comiera físicamente de ese árbol, en su mente ella pecó, porque su voluntad consintió en comer del árbol, ¿ya? Pecó en su mente. Por ejemplo, cuando yo decido mentir en mi mente,
porque digo, esta es la mejor forma como puedo proteger mi reputación. Así que voy a echar esta mentirita y empiezo a planificar. Mi voluntad ya decidió, así que en mi mente empiezo a planificar cómo voy a hacer la mentira, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir, etc. Y ya decidí mentir en mi mente. Usted ya, para proteger su reputación, decidió mentir en su mente. Ya pecó. ¿Por qué? Porque se involucró la voluntad. La voluntad se involucró. Cuando decido, por ejemplo, buscar la imagen de Cristo, un buen pensamiento, pero para buscar honra de parte de los hombres. ¿Se da cuenta? Estoy con una motivación totalmente equivocada, mi hermano. ¿Por qué? Porque la concupiscencia distorsionó ese buen pensamiento y atrajo a mi voluntad al extremo que mi voluntad se involucre y decide, sí, esto es lo que voy a hacer. Ejemplos de estos hay, mi hermano, en la Escritura. Como por ejemplo el caso de Simón el Mago, cuando le pide a Pedro que le proporcione ese poder que él administraba, porque él tenía mucho prestigio en el pueblo, con esa mentalidad carnal que él tenía, mucho prestigio en el pueblo, y quería buscar la honra del hombre, mi hermano. Y en forma muy dura, Pedro le reprende a Simón el Mago. Entonces, la palabra del Señor nos muestra casos también de aquellos. Y por eso, mi hermano, es que es importante que el pensamiento no sea distorsionado con la concupiscencia, que es una inclinación intensa y desordenada con respecto al orden establecido por Dios. ¿Ya? Y a lo mejor decido, ok, voy a buscar la imagen de Cristo porque puedo tener honra, puedo escalar dentro de la iglesia, no sé, al igual como el Señor, lo seguían y todo el mundo apreciaba a Jesús, yo también voy a lograr lo mismo. Y a lo mejor empiezo a adoptar cosas externas, como por ejemplo la manera de caminar, la manera de llevar la Biblia bajo el brazo, no sé, la manera de predicar. ¿Ya? Hay muchas personas que adoptan distintas maneras, mi hermano, que cuando conversan, digamos, antes de subirse al púlpito, hablan de una manera y cuando se suben al púlpito impostan la voz, qué sé yo. Puras cosas, mis hermanos, que están erradas, están equivocadas, mi hermano. Si uno tiene que ser natural, por supuesto, ir cambiando como el Espíritu de Dios lo va transformando a uno, pero seguir siendo natural, mi hermano. Seguir siendo el mismo. Entonces, decido esto y se involucra mi voluntad. Y por lo tanto, peco. Ya pequé. Falta solamente tiempo para que ese pecado se haga visible, pero ya pequé. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, yo traje un papelito acá porque escribí un versículo bíblico para entender un poquito más esto. La palabra del Señor acá dice, en el versículo 15, dice, y el pecado, una vez que sale a luz, o sea, se da a luz el pecado, nace, se concibe el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ya? ¿Y qué significa la muerte? No es que usted muera, la vida Dios sigue con usted, sigue conmigo. Pecamos, da a luz la muerte, ¿no es cierto? Nuestra vida Dios sigue presente, lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Lo que ocurre es que vida Zoe se va disipando, ¿ya? Uno se va apartando de Dios, va contristando el Espíritu de Dios, ¿ya? Por eso es que la recomendación es en Juan capítulo 1, versículo 2, Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
El llamado, mis hermanos, es a no pecar. Y para no pecar es necesario, mi hermano, vencer la tentación. Ahí parte todo. Y para, mi hermano, vencer la tentación es necesario que constantemente yo esté meditando en la palabra del Señor, porque la vida de los pensamientos es importante, ¿ya? Pero no solamente eso. Es importante la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios libera en su vida y en mi vida, porque la gracia de Dios se opone a la concupiscencia, la aplaca. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ya? O sea, la gracia del Señor es tan amplia. Por eso que en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué es la gracia? Para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que hace la gracia del Señor? Cuando estoy siendo tentado y yo le pido gracia a Dios, aplaca la concupiscencia. Por lo tanto, mi hermano, la concupiscencia es contraria a la gracia, ¿ya? Lo que me ayuda a mí a vencer la concupiscencia es la gracia del Señor, es poder para el oportuno socorro, ¿ya? Entonces, la tentación, lo contrario de la tentación, es la inclinación al bien, ¿ya? La tentación es la inclinación al mal, a algo desordenado, ¿ya? Lo contrario es la inclinación al bien. Lo contrario de la concupiscencia es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que aplaca, la que neutraliza la concupiscencia. Y por supuesto, la concupiscencia se hace concebir por la voluntad. Entonces, ¿cuál es el padre del pecado? Su voluntad, su decisión, su consentimiento. Es el padre del pecado. ¿Quién es la madre del pecado? Su concupiscencia, su inclinación intensa y desordenada al orden establecido por Dios. ¿Ya? Es la madre. Y su consentimiento, su voluntad, es el padre del pecado. La tentación es un pensamiento, más la concupiscencia en sí misma no constituye pecado, pero la concupiscencia no se queda tranquila, involucra la voluntad, y cuando la involucra, entonces la tentación más la voluntad genera el pecado, producto de la concupiscencia. ¿Ya? Y fíjense ustedes que haciendo un ejercicio para tratar de entender mejor esto, voy a leer lo que dice aquí Santiago, pero después lo voy a leer de manera opuesta para que lo entendamos mejor. Pero esto es mío, ¿ya? Esto es algo que no está escrito en la Escritura, es algo que a raíz de esta meditación empecé a tratar de ver cómo poder explicar esto de mejor forma, ¿ya? El versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo contrario? Para que usted y yo sepamos cómo actuar. Cada uno es inclinado al bien. ¿Qué es lo que es la inclinación al bien? Lo contrario de la tentación. Cuando de la gracia de Dios es atraído y movido. ¿Ya? La gracia de Dios es contraria a la concupiscencia. La gracia de Dios es lo que me permite a mí, mi hermano, vencer mi inclinación desordenada. Y la gracia de Dios también atrae y mueve. ¿Ya? Mueve. El versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Lo contrario sería: entonces, la gracia de Dios, que es contraria a la concupiscencia,
después que ha sido acogida, porque la gracia de Dios hay que acogerla, ¿ya? Hay que acogerla, da a luz la virtud, que es lo contrario del pecado. Y dice, la segunda parte del versículo 15, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la virtud, siendo perfeccionada, porque la virtud se perfecciona, fructifica en vida. ¿Se da cuenta? Es la manera como para mí es más claro entenderlo, ¿ya? Pero aquí hay un bonito contraste. En el versículo 12, Santiago está hablando de la vida y termina en el versículo 15 hablando de la muerte, ¿ya? La vida es Zoe, muerte es falta de Zoe. O sea, termino con menos vida. ¿Vida de qué? Vida de Dios, mi hermano. Porque el Zoe se encuentra solamente en Dios. Y por eso, mis hermanos queridos, es que es importante que usted medite en esto y meditemos en esto, porque cada vez que nuestro espíritu está actuando y se está mostrando y se está manifestando, tiene que ver, mis hermanos, con una decisión. Cuando se involucra en la voluntad y consiente la voluntad, o expresa su consentimiento positivo y dice, sí, esto lo voy a hacer, es el espíritu suyo y mío el que está actuando de esa forma. La voluntad está asociada al espíritu humano. Y por eso que para que nuestro espíritu pueda decidir por Dios, necesita la fuerza del Espíritu Santo. La necesita. Necesita la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando la tentación me vence o la concupiscencia me lleva y concibe con mi voluntad, con el consentimiento que yo doy, el pecado en mí, eso es seña de que su espíritu necesita vida Zoe. Es seña de que su espíritu está débil, debilucho, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona, alguien lo hiere, por ejemplo, hay una prueba externa, alguien me hiere con palabras y dentro de mí surge la tentación de golpearlo de la misma manera con palabras hirientes y yo simplemente cedo aquello, es porque mi espíritu está débil. Necesita vida ese espíritu. Hay un problema espiritual. Cuando soy impulsivo, ¿ya? Cuando soy codicioso, ¿ya? Cuando, qué sé yo, la ira me domina, cuando soy amante del dinero, hay un problema espiritual. La concupiscencia está trabajando, involucrando la voluntad, la tentación más la voluntad me está haciendo pecar, ¿ya? En mi mente. Y cuando cedo aquello, mi hermano, es porque mi espíritu está débil. Y por lo tanto necesito que el Espíritu de Dios se acerque. Y por eso tengo que ir a la oración, arrepentirme. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Dame de tu gracia. Hay algunos que se acostumbran a pecar, pedir perdón. Pecar, pedir perdón. Pecar, pedir perdón. Hermano, esa no es la vida a la que el Señor nos ha llamado. La ley permitía lo mismo, que alguien pecara y pidiera perdón, que alguien pecara y pidiera perdón. La ley lo permitía eso. Eso no es ningún beneficio. Eso es estar viviendo en el Antiguo Testamento, mi hermano. En el Nuevo Testamento, mi hermano, se nos da la gracia de Dios. ¿Para qué? Para vencer la tentación. Señor, yo ya no quiero caer más en este pecado. Dame gracia para vencer la tentación. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ayude, Él nos bendiga y podamos, a través del Espíritu Santo depositado en su vida y en mi vida, ser personas victoriosas frente al pecado. Que el Señor nos bendiga, para Él honra y gloria. Oremos al Señor.
Bendito Dios, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón por esta hermosa palabra que usted nos ha entregado en este día. Yo le ruego, Señor, que su mano llena de amor y llena de misericordia nunca se aparte de nosotros y esta palabra haga mucha vida en nuestros corazones, Señor, y permita usted que podamos meditar, Señor amado, en esta profundidad preciosa que nos enseña, Señor, Santiago, de tal manera que podamos, con su ayuda, Señor, llevar vidas victoriosas frente al pecado. Ayuda a mis hermanos que están escuchando y que van a tener la oportunidad, Señor, de ver esta meditación para que ellos también sean bendecidos por esta palabra. Te lo rogamos todo, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos entonces a leer los avisos para la próxima semana. Bueno, el lunes 8 tenemos reunión de comité de temas a las 9 de la noche, hora de Illinois. ¿Ya? Los horarios están en horario de Illinois, a no ser que se diga lo contrario. El martes 9 hay reunión en el hogar. Estamos llamando a una reunión en los hogares a las 7:30 de la tarde. El miércoles 10, taller de mujeres de la Biblia a las 9 de la noche. El jueves 11 hay reunión de organización a las 7 de la tarde, una reunión con el abogado para trabajar en los reglamentos de nuestra iglesia. El sábado 13 hay reunión en Santiago a las 8 de la tarde, hora de Chile. Viña del Mar a las 7 de la tarde, hora de Chile. En Salamanca, servicio de visitas, ¿ya? Y en Concepción hay una reunión de juventud a las 7 de la tarde, una reunión especial para jóvenes, así que invitamos a todos los jóvenes y señoritas que nos estén viendo desde Concepción para que se unan a esa reunión, que va a ser una reunión preciosísima, porque hemos sentido que es necesario trabajar con la juventud, trabajar con los niños, porque ese es el foco que queremos darle a nuestra iglesia. Y, mis hermanos, también el día domingo, nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois. También a las 4 de la tarde, el día domingo, hora de Chile, es una reunión que se hace también en Salamanca, un servicio de adoración. Invitamos a toda la comunidad de los alrededores de Tambo, Salamanca, para que vayan a esta reunión maravillosa que celebramos en aquel lugar. También indicar que con la ayuda del Señor, mi esposa y yo vamos a viajar a Chile y vamos a estar llegando el día 26 de junio y vamos a comenzar también una pequeña visita misionera a algunos de los lugares donde el Señor está empezando a trabajar y abrir obra de tal manera que podamos compartir con aquellos hermanos y estamos felices y ansiosos, deseosos también de poder compartir con nuestros hermanos, de poder verles, de poder abrazarles, ¿ya? Y cualquiera de ustedes que desee recibir alguna visita pastoral, simplemente contáctese con nosotros y vamos a hacer lo posible por tratar de ponernos de acuerdo y visitarle con la ayuda del Señor. Bien, vamos a solicitar la bendición del Señor para despedir este servicio. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que usted nos ha dado, Dios mío, y le rogamos una bendición muy especial sobre cada uno de los hermanos que tienen la oportunidad de escuchar en esta noche. Tu Santo Espíritu, Señor, descienda en este momento y sea derramado en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan y que trabaje intensamente en sus corazones, trayendo bendición, edificación espiritual, fortaleza
Padre bendito, esa bendición te la rogamos, te la suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.